Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sección del estudio Entre la Ley y la Fe. En el presente podcast analizaremos un tema fundamental de la libertad y la vida pública en México. Mi nombre es Ramiro Aguilar y junto a mis compañeras Alejandra Peñaflor y Paola Barroso te acompañaremos en esta sesión donde hablaremos de un tema que combina todos aquellos derechos fundamentales que contienen una historia y que de ellos deriva una libertad primordial en México, por lo que es importante destacar puntos esenciales del siguiente tema. Es muy cierto que la religión siempre ha tenido un papel esencial en la sociedad mexicana, puesto que desde la época colonial hasta la vida actual, la relación entre el Estado y las iglesias han atravesado conflictos, acuerdos y mediante esto se dieron reformas que le dieron a la religión un marco legal. Es por ello que en este podcast nos centraremos en el sistema jurídico de las asociaciones religiosas en nuestro país. El propósito de este podcast es comprender cómo dentro del derecho mexicano las asociaciones religiosas se perfilan en su existencia para ser reguladas y el funcionamiento que tienen, así como el fundamento constitucional, sus participaciones, derechos, obligaciones y cómo es que el Estado laico permite la libertad de culto, asimismo abordando la situación y retos que enfrentan estas asociaciones en el México contemporáneo. Para iniciar con el bloque 1 de este podcast, debemos resaltar qué se entiende por libertad religiosa según el autor González Echman. Así es, pues el autor describe que no solo es el derecho a creer o no creer, sino también a realizar la práctica, organización y difusión públicamente de una fe. Esto implicando tanto en lo individual como en lo colectivo, centrándose en que las asociaciones religiosas participan al ser grupos organizados de creyentes que quieren convivir con su fe de manera comunitaria. Es esencial lo que plantea el autor sobre las asociaciones religiosas en México. Sin embargo, derivado de un sistema jurídico, debemos resaltar que tiempo atrás, durante las leyes de la Reforma del siglo XIX en México, se estableció la separación entre el Estado y la Iglesia, por lo que estas leyes quitaron privilegios eclesiásticos. Muy cierto lo que comentas, pero por otro lado, en la Constitución de 1917 se retomó esa idea, en esencial reforzando el principio de un Estado laico, que evidenciaba que durante décadas las iglesias no contaban con una personalidad jurídica, lo que significaba que no podían poseer bienes ni actuar como sujetos legales de derecho. Claro, sin embargo, las reformas constitucionales de 1992, la situación cambió derivado a que se reformaron los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución. En estas reformas se conocieron legalmente las existencias de las iglesias mediante la figura de asociaciones religiosas. Fueron cruciales estos cambios en México, ya que fue un momento histórico, pues estas reformas también buscaron llevar a cabo la libertad de religión en relación con el Estado libre sin conflicto alguno. Dentro del artículo 24 nos expresa que toda persona es libre de profesar la creencia que desee, practicar actos de culto y participar en ceremonias religiosas, siempre que no afecte al orden público ni derechos de terceros. Dentro de este sistema jurídico de las asociaciones religiosas en nuestro México, la Constitución mexicana garantizó la libertad religiosa como derecho humano y la laicidad del Estado que asegura igualdad y fuera de conflictos. Así es, son puntos esenciales que se deben destacar en un sistema jurídico, pero por otro lado debemos tener en cuenta que existen principios constitucionales que se deben de llevar a cabo para cumplir una asociación religiosa. Derivado de las reformas, se promulgó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en julio de 1992. Aquí termina el bloque 1 y iniciamos con el bloque 2 de este podcast. Claro, iniciamos con el bloque 2. Asimismo, resaltamos que la ley promulgada en julio de 1992 fue fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad que se le dio a las creencias religiosas. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional, por lo que esta ley regula cómo es que deben funcionar las iglesias y establece aquellos requisitos para obtener un reconocimiento oficial. Es muy cierto.
aquella iglesia o agrupación que quiera convertirse en una asociación religiosa debe de cumplir con los siguientes requisitos: haber ejercido actividades religiosas durante al menos 5 años, contar con un arraigo notorio entre la población, tener estatutos y representantes legalmente, asimismo poseer bienes suficientes para cumplir con la misma misión religiosa. Para que se pueda convertir en asociación religiosa debe cumplir con estos requisitos y el trámite se debe de realizar ante la Secretaría de Gobernación. Se analiza la solicitud y si se cumple con todos estos requisitos se otorga el registro constitutivo. Solo a partir de ese momento la Iglesia puede obtener una personalidad jurídica. Bueno, cabe destacar que la Iglesia puede tener un patrimonio al obtener esta personalidad jurídica y en materia de bienes la ley impone un límite, pues solo pueden poseer los bienes indispensables para cumplir con el objeto religioso y cada vez que quiera una adquisición requiere una autorización llamada declaratoria de procedencia que es expedida por Gobernación. Es muy claro el cambio que se dio en México por dichas reformas, pues de esta forma el Estado mantiene un control para evitar abusos y de igual forma sin entrometerse en la vida espiritual de las iglesias. Así es evidente el cambio que hubo en nuestro México. Sin embargo, estas asociaciones religiosas también cuentan con derechos y obligaciones. Muy cierto. Como derechos tienen que la asociación religiosa puede identificarse con un nombre exclusivo, organizarse de manera libre, realizar actos de culto público, formar instituciones educativas y difundir su doctrina con la condición de que sean sin fines de lucro. Estos derechos son esenciales para las asociaciones religiosas, pero por otro lado, también se encuentran sus obligaciones que destacan en notificar los nombres de sus ministros de culto, respetar la Constitución y las instituciones legales del país, comunicar aperturas de templos y actos religiosos de manera extraordinaria y cuidar monumentos o bienes culturales que estén bajo su custodia. Las obligaciones representan una característica primordial para todas aquellas asociaciones registradas jurídicamente. Sin embargo, otro punto esencial es que los actos de culto público se pueden realizar libremente dentro de los templos, pero cuando se celebran fuera de los templos se debe de notificar a las autoridades con previa anticipación. Es muy cierto, ahora que lo comentas, existe otro punto sobre los medios de comunicación, donde la ley prohíbe que las iglesias tengan concesiones de radio o televisión. Esto debido a que existen influencias indebidas o campañas religiosas de medios masivos para la sociedad. No obstante, dentro del sistema jurídico de las asociaciones religiosas existe la relevancia que tienen con el Tienes razón, pues las asociaciones religiosas deben registrarse con su RFC, emitir comprobantes fiscales y reportar los ingresos por donativos u ofrendas, resaltando que están exentas de impuestos sobre la renta, por los recursos destinados de manera exclusiva a sus fines religiosos. Es muy interesante resaltar estos puntos que tienen en el régimen jurídico a estas asociaciones religiosas. Entramos al último bloque de este podcast donde conversaremos sobre los retos y situaciones actuales que tienen las asociaciones religiosas en nuestro México. Es muy relevante este tema. Debo decir que actualmente existen más de 9,000 asociaciones religiosas registradas oficialmente en nuestro país. Estos datos, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el reto actual es mantener un equilibrio entre la religión y el respeto al Estado laico. Claro, ahora que resaltas este reto, en veces la libertad de culto se enfrenta a costumbres que se dan en localidades donde imponen solo una creencia, lo que genera conflictos a los derechos humanos de estas asociaciones. Sí, la verdad es que existen muchos conflictos derivados acerca de ese equilibrio entre la libertad de la religión y el Estado laico. Actualmente, otro desafío es, como lo comentábamos anteriormente, sobre los medios digitales por parte de las iglesias, pues la ley discute cómo aplicar las restricciones tradicionales a estos nuevos espacios de comunicación. Y con esto cerramos la sesión de hoy. Si fue de tu agrado, compártelo y síguenos para seguir siendo parte de estas sesiones que involucran al sistema jurídico en nuestro México. Gracias.